su gracia me dará, su gracia en salvación y su gracia para vivir la vida cristiana. His grace is yours. Pues, pueden tomar su lugar, perdón, ya están puestos de pie, ¿verdad? Pueden tomar su lugar y continuamos con el especial esta mañana y después una predicación enfocándose en el bautismo, ¿verdad? Mi esposa y la hermana Savannah con el especial. Gracias, hermanos. Andaba lejos del Señor, sin luz en mi interior, mas en la Biblia hallé su amor y ahora Él vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí, y la salvación me dio, pues Él vive en mí. El sol emite su calor, las flores dan su olor, y gozo fluye de mi interior desde que Él vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí, y la salvación me dio, pues Él vive en mí. Él vive en mí, y la salvación me dio, pues Él vive en mí. Y la salvación me dio, pues Él vive en mí. Gracias, hermanos. En este momento tenemos a hermano Sergio predicándonos y como estudiante de este colegio me gusta darles oportunidades de predicar y de usar, hermanos, lo que él está aprendiendo aquí en esta universidad. Entonces, antes de la predicación de hermano Patricio, vamos a dejar, hermano, que hermano Sergio nos lleve la palabra de Dios por un mensaje breve antes que salimos. Entonces, hermano Sergio, por favor. Buenos días, hermanos. Gusto verlos a cada uno de ustedes. Voy a hacer breve hoy día. Solamente tengo algo de alrededor de 10 minutos. Vamos a orar. Oramos entonces. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, por la bendición que nos da estar aquí en tu casa, servirte, darte honra y gloria a través de la música. Te pido que bendigas el servicio de hoy, ahora el tiempo de predicación. Que sea, Señor, para tu honra y gloria, Dios, háblanos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que me uses en este momento. En Cristo te pido todo esto. Amén. Así que, hermanos, vamos a Hechos capítulo 8, versículo 25 al 40. El día de hoy quiero hablar acerca del bautismo y la importancia que el bautismo tiene para cada creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Así que, primera de Hechos capítulo 8.
Leyendo desde el versículo 25 al 40. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Así que, hermanos, quiero que veamos con la palabra de Dios lo que Dios nos dice acerca del bautismo. Empezando desde el versículo 26, los creyentes estuvieron predicando el evangelio a lo largo de las regiones de Judea, Samaria, incluso Hechos 8:1 menciona que la iglesia en Jerusalén fue esparcida a lo largo de estas regiones debido a la persecución que hubo en ese tiempo. La gran comisión estaba dando lugar. La Biblia dice en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que estos creyentes estaban haciendo la gran comisión en estas regiones. Jesús les dio un mandato y ellos estaban obedeciendo. Luego en el versículo 26, el ángel del Señor habló a Felipe. El mismo ángel que abrió las puertas de la prisión cuando Pedro y Juan estaban encarcelados es el mismo que le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro, que vayas al desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué en vez no le dijo el Espíritu del Señor: ¿por qué no te vas a una ciudad llena de gente donde puede haber muchas oportunidades? Pero le dijo: ve al desierto. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él hace y en todo lo que Él nos manda hacer. En el versículo 27 vemos que Felipe obedeció, salió y se fue. Y encontró a un hombre. ¿Quién era este hombre? Según la Biblia, este hombre era el encargado de los tesoros de la reina de Etiopía. Este hombre era un hombre muy importante. Este hombre tenía muchas riquezas y estaba de camino a Etiopía porque había ido a Jerusalén a adorar. ¿A quién? Al Dios de Israel, al único Dios. Este hombre estaba buscando algo y Dios en respuesta envió a Felipe. Así que en el versículo 28, primero que nada quisiera mencionar algunos versículos. En Salmo 68, 31, como les digo, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Y de hecho Dios estaba cumpliendo una promesa. En el versículo 31 del capítulo 68 en Salmos dice: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y vemos aquí como un etíope en busca del Dios, del único verdadero Dios, encontró a Dios a través del testimonio de un siervo fiel.
Así que cuando vemos algún pasaje en la Biblia o lo que sea, haz esto, tal cosa, debemos tener la misma actitud que tenía Felipe, levantarse y hacer, o ir. Así que en el versículo 28 el etíope estaba regresando a su país, estaba de camino de regreso a su país, a su casa, y estaba leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo su Biblia. Dios ya estaba trabajando en ese momento, este hombre estaba en busca de Dios, pero no sabía quién era él. Y aquí en el versículo 32 dice que él estaba leyendo este pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí el etíope está leyendo su Biblia y hace la siguiente pregunta en el versículo 32. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí vemos la curiosidad de un hombre que está en busca de Dios. Y entonces vemos que Felipe obedeció el llamado del Espíritu y entonces comenzó a enseñarle, comenzó a mostrarle con las Escrituras quién era este hombre. Este pasaje está en Isaías 53, versículos 7 al 8. El eunuco no sabía quién era este hombre, pero vemos aquí que él hace una pregunta. ¿Está el profeta Isaías hablando de sí mismo o está describiendo a otro hombre que dio su vida por nosotros? Otro hombre que murió en nuestro lugar y pagó nuestros pecados. Entonces, en el siguiente versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? Jesús. De Jesús. Así que ¿de quién estaba hablando el profeta Isaías? De Jesús. En el versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes hacer ¿qué? El versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí vemos la importancia del bautismo. ¿Quién le dijo al etíope eunuco que tenía que bautizarse? Si vemos unos versículos atrás, Felipe solamente le compartió el evangelio. Probablemente le habló del bautismo, pero aquí no menciona que Felipe lo hizo. Es por eso que quiero que vayamos a Hechos 10:47, unos 2 capítulos después de Hechos 8. Hechos 10:47 dice, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que, ¿quién realmente le dijo al etíope eunuco que tenía que bautizarse? El Espíritu Santo. Y cada vez que el Espíritu Santo nos ordena hacer algo, tal vez a través de su palabra o cuando usted ora, tal vez de ir a la casa de un amigo y darle el evangelio, o tal vez de visitar a una persona que tiene necesidad, escuchemos al Espíritu Santo como el etíope hizo. Y luego, regresando a Hechos 8, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El bautismo es una decisión externa de una decisión interna. El bautismo es una identificación con aquel que nos salvó, con Cristo Jesús. Es el primer paso de obediencia para cada cristiano. Es como un anillo de bodas. Una esposa que se acaba de casar tiene un anillo, ¿verdad? Y lo usa como identificación de que está casada con alguien.
Pero ¿qué pasaría si esa mujer no usa su anillo? Está casada pero no lo usa. Uno podría decir, tiene vergüenza de usar su anillo o tiene temor de decir a las personas que desea desea que las personas sepan que está casada. Y lo mismo es con un cristiano, un creyente que no toma ese primer paso de obediencia. ¿Estamos acaso avergonzados de Cristo? ¿O tenemos miedo de lo que las personas piensan de nosotros? Entonces, si es así, es el primer paso de obediencia que un cristiano debe de tomar. Y antes de eso es la salvación. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, o no sabes que tienes vida eterna, o no sabes que tienes la justicia de Dios, o no sabes que todos tus pecados son perdonados, eso es la primera cosa que tienes que hacer. Poner tu fe en Cristo, el único que puede salvar. Y vemos aquí que la vida del etíope cambió. Siguió gozoso su camino, encontró a Dios. Y Dios se reveló a sí mismo a él. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por tu palabra, por el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, que fue por tu gracia que nos salvaste. Y Dios, gracias por la bendición de tener el Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a hacer aquello que es imposible. Pero gracias a ti, Señor, somos salvos. Y gracias a ti, Señor, nos das la forma de cómo agradarte, Señor. Nos entregamos a ti en este momento. Dejo el lugar al pastor. Gracias, Jesús, por ofrecernos la vida eterna si clamamos a usted, Dios. Jesús, gracias por este privilegio, Señor, de conocerle. Y gracias, Señor, por el bautismo, el hecho un paso de obediencia y en seguir a Cristo. Gracias, Dios, por la iglesia. Gracias, Señor, por el bautismo del hermano Patricio. Yo pido, Señor, que en algunos momentos que nos vamos, Señor, a verlo, que lo bendigas grandemente, Señor. Pido, Señor, que tú tomas toda la gloria, Señor. El bautismo no es de los hombres, sino de Dios de lo alto. Ayúdanos nosotros, Señor, a seguir el Espíritu Santo y obedecer su voz en nuestras vidas. Por ahí encontramos la paz, encontramos la tranquileza y tenemos, Señor, lo mejor para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.